Libro de los Hebreos, capítulo 1, verso 1. Muy bien, lo tenemos y damos la lectura. La palabra de nuestro Señor se lee de la siguiente manera. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas. Vamos a leerlo juntos una vez más, el verso 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Incline su rostro. Señor, yo te doy gracias por el privilegio, este hermoso privilegio de compartir tu palabra. Gracias por estar delante de este pueblo, estas personas, almas vivientes, de diferentes nacionalidades, de diferentes edades, de diferentes temperamentos, de diferentes caracteres, de diferentes educación, de diferentes estatus, pero hay algo que tenemos en común, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Tu Hijo precioso es lo que tenemos en común, porque en Cristo no hay rico, no hay pobre, no hay hombre, no hay mujer, no hay libre, no hay esclavo. En Cristo no hay judío, no hay griego. En Cristo no existe viejo ni niño. En Cristo somos uno. Y Cristo es el que nos da su identificación. Nos identificamos con Él. Por eso te damos gracias. Y en esta hora te ruego, te suplico que tú nos hables y que tú nos enseñes y que tú tomes el control de mi vida, de mis labios, de mi corazón. Y que te pido también que tú perdones a tu pueblo, perdones a tus rebaños, a tus hijos, aquellos que de una u otra manera a veces cometemos errores y pecamos, Señor, a veces voluntariamente, a veces involuntariamente. Te pido que nos perdones y que en esta hora tu palabra nos venga a hablar y venga a traer tu santa y preciosa voluntad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu te damos gracias, Señor. Amén y amén. Puede sentarse. Ok, mis amados, estando yo dando mi devocional, cuando me pongo a grabar las escrituras y a publicarlas, y ahorita voy por el libro, en este libro, pero por el capítulo 7 y 8, pero me dio ganas de volver a leer. Yo creo que es Dios el que pone las ganas de volver a leer el capítulo 1. Y me llamó mucho la atención porque la verdad, el título que tiene esta parte del verso 1 al verso 4 del capítulo 1 de Hebreos dice: Dios ha hablado por su Hijo. Y Dios ha hablado. Y quiero hacer tantito hincapié en muchas cosas. Dios es Dios. Dios es un ser supremo. Es grande, inmenso, tiene unas cualidades que son inimaginables, aunque estas cualidades las podemos resumir en 3 aspectos, que es su poder ilimitado, que es omnipotente. Dios es omnipotente, Él todo lo puede, Él todo lo que quiere ha hecho. Dios es omnipotente. También Dios es omnipresente. Quiere decir que Dios en donde quiera está. Está en la montaña, está en los mares, en las profundidades de los mares, está en las nubes, está en las galaxias, aquí en la Vía Láctea, en nuestro planeta, en las otras galaxias, está en todo el universo. Su presencia es extensa, Él todo lo cubre su presencia. Y la tercera característica, que Dios es también omnisciente, que todo lo sabe. Él tiene un conocimiento y una sabiduría extremadamente grande. Yo a veces me pongo a pensar y analizar, a filosofar acerca del conocimiento de Dios, ¿será que Dios tiene planos de su creación?
Así como cuando a veces le dan a uno un plano, cuando le van a dar un plano y que tiene sus especificaciones, que estos cimientos van a ir de esta manera, que las varillas van a ir dobladas así, y que esto tiene que ir así. Bueno, unos proyectos que qué bruto, unos planos y planos y planos. Digo, ¿será que Dios en su biblioteca eterna tendrá, no para Él, claro, sino para que lo consulten los ángeles y tú y yo cuando vayamos de curiosos a querer ver cómo estaban los diseños, ¿cómo será que hizo el diseño de las flores? ¿Cómo lo habrá hecho Él? Porque Él es un Dios. O sea, el hombre más o menos se atreve a hacer unos diseños y unos croquis, pero Dios me imagino que va a tener unos planos, un diseño, o sea, algo. Su ciencia es una ciencia extremadamente... Ay, Dios mío, no, mi cabeza no me alcanza. Y ¿sabe qué? Lo precioso que ese Dios habla. Ese Dios se interesa. Es lo que me da mucho gusto. Que ese Dios, siendo tan grande, se interesa en ti y se interesa en mí. Eso es muy bueno. Porque en ti y en mí, aquí no, el presidente de esa nación no se interesa por nosotros. Pero Él sí se interesa por ti. Aunque tu papá y tu mamá a veces te desprecian, no, Dios se interesa por ti. Aunque esa muchacha o ese muchacho que tú quieres te desprecia, no te habla, pero Dios se interesa por ti. Dios tiene un interés muy lindo por ti. Aunque tu marido te desprecia, tu marido no te hace caso, no te da el valor necesario, pero Dios se interesa por ti. Aunque tu jefe no valora tu trabajo, aunque todo el mundo te ve de menos, aunque el pastor no te toma en cuenta, Dios se interesa por ti. Eso es lo bonito, que siendo el trono tan grande de Dios, el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies, y estando en las alturas y habitando en la eternidad, Dios decide y quiere hablar y habitar en el hombre. Por eso Dios es digno de ser alabado, de ser glorificado. Y en el verso 1 me dice que Dios, habiendo hablado muchas veces, Dios habla. Que si tú y yo no lo escuchamos, es porque estamos en una carne mortal que tú puedes tocar, que se cansa. Que verá que últimamente cuando me acuesto a dormir, se me entumen los brazos. Quizás, no sé por qué se me entumen, ya siento que se me entumen. Quizás una circulación no está algo bueno, tengo que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Pero Dios habla en estos días y nos dice que muchas veces habla, pero tú y yo no lo escuchamos claro porque nuestros oídos son físicos, pero Él nos habla por medio de su palabra. Él nos habla por medio de la creación. Para sustentar esto, te invito a que vayamos al libro de los Romanos para que tú y yo lo veamos. O sea, que no hay excusa de que Dios no nos habla, Él nos habla. El capítulo 1, verso 19, fíjese muy bien lo que dice. 1:19 dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo que de Dios se conoce ha sido manifestado. ¿De qué manera? Porque dice, porque las cosas invisibles de Él, ¿no es así? Las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su eterno, ¿verdad? Dice, eterno, ¿verdad? Es un poder eterno, o sea que no tiene fin, es un poder, pues no como el de la gasolina que se acaba, no. Tu carro puede tener mucho poder, tú dices lo que tú quieras, tiene poder, pero se le acaba la gasolina y ya no te sirve. Pero no, Dios es un poder eterno. Y su deidad, o sea, su persona, lo que es su identificación, que es una deidad, es un espíritu que tú y yo no podemos ver. Pero las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles. Aún así, siendo invisibles, su eterno poder y su deidad se hacen visibles. Se hacen visibles. ¿Y por medio de qué se hacen visibles? Desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas,
de modo que no tienen excusa. Todo lo que está hecho desde la creación del mundo es la evidencia de que existe Dios. ¿Por qué es la evidencia de que existe Dios? Porque le vuelvo a decir, este micrófono no se hizo solito. Tuvo que ver algún ingeniero que lo diseñó, tuvo que haber algún proceso, una fábrica, tuvo que ver mucho para formar este micrófono. Hubo un creador. Esta tierra es hermosa. Lo que no lo vemos a Dios, sí es cierto, no lo vemos. Pero cuando vemos las flores, que a veces, desgraciadamente, no sabemos ni siquiera disfrutar una flor. No sabemos ni siquiera disfrutar el aroma de una flor. Es tan hermoso. O sea, ¿cómo va a ser posible que de una tierra, que la tierra tiene nitrógeno, fósforo, potasio y otros elementos más y minerales, de esa tierra, de una semilla, crezca esta flor y de esa misma tierra crezca esta? ¿Cómo va a ser posible que si la tierra es la misma? Pero es porque Dios es grande. ¿Cómo va a ser posible que haya unos frutos arriba, crezcan grandototes y produzca agua adentro, los cocos? ¿Y cómo subió el coco allá? ¿Quién le inyectó el agua a los cocos? Dios, en su diseño grande. Es que Él es grandísimo, grandioso, la verdad, me admira. ¿Cómo va a ser posible? Decía alguna vez un pensador, Dios, que es inteligente Dios, no lo creo, dice. ¿Cómo se le ocurre a Dios hacer una sandía así de grande y que en el suelo crezca? ¿Cómo va a ser posible que mire de este árbol que está grande, un nance así chiquitito? Dice. Dios no sabe, dice. Se cansó y se fue a recostar en el árbol. Ahí se acostó y se durmió. Se durmió cuando en eso cae un nance maduro. Todavía están verdes, ¿verdad? Cuando caen y ¡pum!, le pega en la frente. ¡Ay! ¡Oh! ¡Qué inteligente eres, Dios! Porque si cae una sandía me mata. Dios todo lo sabe. Dios nos ha hablado por medio de la creación. Pero aquí, ¿qué más me sigue diciendo el libro de los Hebreos capítulo 1? Fíjese muy bien lo que dice aquí la palabra del Señor. Me dice aquí: hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. En otro tiempo ya Dios habló, ¿sí o no? Pero yo me pregunto, ¿por qué Dios se ha decidido hablarnos de una y de muchas maneras en otro tiempo? O sea, quiere decir, ahorita nos habla, pero en otro tiempo desde el pasado. ¿Por qué Dios se interesa en interactuar con el ser humano? ¿Por qué? Vamos a escarbar, a indagar, a averiguar por qué Dios se interesa en el ser humano. Te lo voy a poner fácil y sencillo. De acuerdo al libro de Lucas, en la genealogía de Jesús, cuando está dando la genealogía de Jesús, esa genealogía llega hasta Adán. Y de acuerdo al libro de Lucas, nos dice que Adán era hijo directamente ¿de quién? De Dios. Por lo tanto, el hombre Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Por eso es que Dios se interesa por el hombre, porque el hombre, aunque siendo de barro, del barro que él formó con sus manos, Dios lo formó, lo esculpió, Dios le dio forma, y cuando el Espíritu Santo, cuando sopló su espíritu y el hombre cobró vida, el Espíritu Santo le vino a dar la vida total a todo el cuerpo. O sea, la verdad, digo, mi mente camina demasiado, que cada célula, ¡pum!, se activó. Todas las células del cuerpo, genéticamente, todo se activó. Y entonces Dios tenía alguien con quien poder platicar, así como cuando con sus niños, ¿no? Usted ve a su niño, lo ve, usted lo quiere, usted lo ama, y por eso usted habla con él. Por eso usted habla con su niña. ¿Por qué? Porque son sus hijos. Porque hay un vínculo, hay algo tan bonito y tan precioso que es el vínculo de la paternidad de ustedes. Por eso Dios siempre se ha interesado en hablar con el ser humano, porque hay un vínculo muy hermoso que es el vínculo de la vida.
Es su vida que nos puso, que nos dio a nosotros. Pero le ha hablado, ¿por qué? Porque desde un principio de los siglos, el hombre cayó en desobediencia al escuchar la voz del diablo. Al hacer caso a la voz del diablo. Y entonces, al hacer caso a la voz del diablo, vino la sentencia que Dios le había pronunciado al hombre. ¿Qué le dijo al hombre? De todos los árboles del bosque puedes comer, ¿verdad? De todos. Pero eso sí, mira, nada más te pido una condición. Del árbol, de ahí que está en medio, de ese árbol no comas. Del árbol de la ciencia, del bien y del mal, del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal. De ese no comas, porque el día que tú comas de él, vas a morir. El hombre, Dios, podía haber andado con el hombre de la mano. Sí, podía haber siempre andado de la mano. Pero Dios, a los niños, así como tú y yo con nuestros niños, hay un tiempo en que podemos traer de la mano. Pero según va creciendo, uno los va dejando que vayan tomando sus propias decisiones para que empiecen a madurar. Y por eso Dios dejaba a Adán y a Eva solos, que ellos hicieran sus propias decisiones. ¿Sabe qué bonito es estudiar a nuestros hijos? Cuando estamos viendo que empiezan a hacer cada cosa, ¿verdad? Ay, pero qué mente, dice uno. Pues claro, pues si no son tontos los niños, tienen también creatividad. Uno cree que nada más lo sabe todo. No, ellos también saben. Dios les ha dado esa chispa. Y por eso andaban solos, para que tomaran sus propias decisiones. Porque te voy a decir una cosa. Dios quiere que tú te relaciones con Él por decisión propia. Oiga, hermano, pero y si Dios hubiese creado nada más sin libre albedrío, pues sin libre albedrío, sin razonamiento, ¿verdad? O sea, sin capacidad de decidir, pues seríamos como animalitos, no seríamos a la imagen y semejanza de Dios. Un perrito, pues hasta ahí llega un perrito, no guau, 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 y de ahí no pasa. El gatito miau, miau, y de ahí miau no pasa. El gatito de miau no pasa. Bueno, pero tú y yo no. Porque Dios es bonito cuando hay una relación de mutuo acuerdo. Un ejemplo, cuando se casan las parejas, hay una relación de mutuo acuerdo. Llegaron a un acuerdo y dicen, no, pues sí, te quiero, me quieres y pues nos queremos y pues vamos a querernos aún más, y ahí de tanto querer salen muchos queriendo y ahí andan corriendo para arriba y para abajo. Pero es algo bonito, de una relación que nace de una persona hacia otra. Y Dios por eso hizo al hombre con libre albedrío, lo hizo a su semejanza. Pudo haber creado robots, pero un robot, ¿de qué sirve? ¿Me entiendes? Un robot lo programas y ya. Un robot lo programas. A veces los padres sí tenemos el complejo de queremos que nuestros hijos sean como robots. No, no son robots. Son seres pensantes. Que cuando vienes a ver ya metieron la pata. ¿Por qué? Porque son seres pensantes. Pero por eso Dios empezó a hablar. Dios empezó a hablar con el ser humano. ¿Por qué le habló de una y otras maneras? Porque el ser humano cayó en desobediencia. Por eso Dios vino y se relacionó con el ser humano. Habla al ser humano, ¿para qué? Para guiarlo, para enmendarlo. Por eso, cuando Adán y Eva cayeron en desobediencia, Dios habló con ellos y le dijo, hey Adán, ¿dónde estás tú? Dios lo sabía o no lo sabía dónde estaba. ¿Qué había pasado con Adán y Eva? ¿Qué hicieron ellos? Se escondieron. Yo me imagino, así como los padres con los hijos, que juegan al esconde-esconde, ¿no? Pero es un juego infantil. Yo me imagino que Dios en su paternidad con Adán y que también se ponía a jugar, porque digo, Dios siendo Dios tiene humor, no crea que no. Él es tan hermoso, o sea, así como un papá que uno quiere a sus hijos, que lo abraza. Yo me imagino que Dios abrazaba a Adán y a Eva, los cargaba y los agarraba de la mano y les daba vuelta, o no sé, digo, porque Dios es bueno, ¿no? Dios es tan amoroso. Y cuando Él vio que pecaron, Él vio que cayeron en desobediencia, el hombre se sintió culpable y el hombre fue y se escondió. Y Dios dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde? Y sin embargo, veamos en Génesis para que lo corroboremos con las Escrituras. ¿En qué capítulo está
en el capítulo 3, verso 9. Dice las Sagradas Escrituras: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Tuve miedo. Uy, qué feo es el miedo, ¿eh? ¿Por qué tenía miedo? Vamos a ver lo que nos sigue diciendo. Y me escondí. Verso 11. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? ¿Has comido del árbol? Dios en estas dos preguntas muestra su amor y misericordia. ¿Dónde estás tú? Era para que, aquí estoy, Señor. Y luego le pregunta: ¿has comido del árbol? Bueno, le digo, desgraciadamente hoy nos ponemos, no, pues yo hubiese dicho que sí, pero es que la verdad no estábamos en los zapatos de Adán y quizás hubiésemos dicho lo mismo, tú y yo. Dijo, no, pues, el hombre dijo, respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del fruto y yo comí. O sea, se le tiró la bolita a la mujer, ¿no? Y así vemos que luego le dijo a la mujer, entonces Dios le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer dijo: la serpiente me engañó y yo comí. Y fue cierto, la serpiente la engañó a ella, la engañó y yo comí. Pero la cosa es que Dios habló, ¿me entiende? Dios fue y habló con él. Dios se acercó al hombre. ¿Por qué? Porque quería arreglar la situación. Hermoso, bonito hubiese sido que dice: ¿sabes qué, Señor? Sí comí. Sí comí, la verdad, lo acepto. Yo comí, yo la regué, yo te desobedecí. Quizás hoy fuese otra historia. Por eso, cuando tú y yo, o sea, de las Sagradas Escrituras tomemos lección, cuando tú y yo cometamos algún error, porque no estamos exentos de no cometer errores, es mejor decir: Señor, yo te he ofendido, yo he pecado, y no tratar de excusarnos ni cubrir nuestras faltas, porque Dios sabe qué es lo que está pasando. Es que, Señor, la mujer... No, la mujer no, es que la mujer no te puso una pistola en la cabeza para que tú comieras. Bueno, para empezar no había pistolas. Pero nadie te obliga, tú actúas, tú decides, ¿me entiendes? Te puedes tener mucha presión, pero si no quieres, no quieres, y punto, y se acabó. Por eso tenemos que ser personas de carácter. La enseñanza del día de hoy es que si Dios nos habla, tú y yo respondamos como lo que somos, como hombres y como mujeres de honor. ¿Estamos de acuerdo? Y también entre las parejas, o sea, no dejar que si hay alguna diferencia, no dejar que la diferencia vaya creciendo, sino que uno tiene, así, tomar el ejemplo de Dios, ya sea el hombre o la mujer, y decir: hey, a ver, dime, vamos a aclarar esta cosa, ¿qué he hecho yo? ¿Qué ha pasado entre nosotros? No dejen que crezca esa diferencia, porque entre más crece la diferencia, se vuelve un gran problema y luego crecen raíces de amargura. La comunicación es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios habla y tú y yo nos ha hecho Dios una boquita para hablar. Claro, pero para hablar lo que es bueno, ¿eh? Lo que pasa es que muchas veces esta boca la agarramos para hablar demasiado, que eso la verdad no está bien delante de los ojos del Señor. Regresemos al libro de Hebreos, por favor, rápidamente. Capítulo 1, sigamos leyendo qué dice las Escrituras. Dice: Dios habló muchas veces y de muchas maneras. En otro tiempo también habló a los padres por medio de ¿quién? De los profetas. Porque siempre Dios se ha interesado. Por eso, hijo, hija, Dios te habla por medio de tu padre. Claro, tiene muchos defectos papá, tiene muchos defectos mamá, tiene muchos defectos el padrastro, tiene muchos defectos la madrastra, tiene muchos defectos, pero te habla Dios por medio de ellos. ¿Por qué? Porque ellos
de una u otra manera ya han vivido la vida y tienen experiencia. No creas que te hablan para amargarte la vida. Claro que tal vez no son buenos modos con los que un padre le habla a sus hijos o una madre, a veces se exasperan y no, o sea, pero de una u otra manera, cuando habla papi, cuando habla mami, es porque te quiere. No creas que lo hace para amargarte o para hacerte un desdichado, no. Quiero que tu jovencito, tu jovencita entiendas esto, mételo en tu corazón. Dios habla por medio de los profetas a los padres. Dios te habla a ti por medio de tu papá. Dios te habla a ti por medio del que se pone aquí a predicar. Dios te habla. Dios te habla. ¿Y tú qué tienes que hacer? Obedecer a Dios, porque Dios utiliza al profeta que está en este momento para hablar a tu vida. Y que si a veces el profeta le pega en el clavo, ¿me entiendes? Y te está diciendo detalles de tu vida, no es porque el profeta sepa algo de ti, porque tal vez Dios en su misericordia le pone las palabras para hablarte, para ministrarte. ¿Y tú qué debes de hacer? Sí, Señor, ya me agarraste, la verdad, me cachaste. Y venir y reconocer tus errores y hacer las paces con Dios y caminar. ¿Me entiendes? O sea, Dios te habla. Y aparte, hijos, te voy a decir una cosa. Las Sagradas Escrituras nos dice, honra a tu padre y a tu madre, y tendrás muchos años y vidas de paz te aumentarán. Tú obedece a papá, obedece a mamá, Dios te va a bendecir con salud y te va a dar muchos y largos días. Hay reglas que fueron establecidas para salvaguardar tu integridad y que no vayas a correr peligro. Por eso, niña, Gaby, David, ahí está mami, papi, háganle caso. Silvia, hazle caso a tu papi. Melvin, háganle caso a sus papás. Jovencitos, hagan caso a su mami, hagan caso a sus padres. Y nosotros, adultos, hagamos caso a nuestro Padre Celestial. Pero me dice el verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por medio de ¿quién? Por el Hijo. Dios habló por los profetas, desde Jeremías, desde Samuel, los profetas del Antiguo Testamento, Débora, Aarón, Moisés, por medio de ellos habló, por medio de Zacarías, por medio de Malaquías, por medio de Isaías, por medio de Daniel, de Jeremías, Ezequiel, Natán y muchísimos profetas. Dios hablaba para hacer las paces con el hombre y para enderezar al hombre. Pero en estos últimos días nos dice que nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿De su Hijo quién? Jesucristo. ¿A quién qué cosa dijo? A quien constituyó heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. Jesús es la razón por la que tú y yo estamos aquí en este momento. Es el Hijo de Dios. Jesús. Y fuera de Él no hay otro. Y fuera de Él no hay salvación. ¿Por qué? Porque fue Jesús el que decidió dejar el cielo, el trono glorioso al lado de su Padre. Dejó el que abandonó allá ese lugar hermoso. Una vez decía un varón, dejó su diosura allá. O sea, en su modo coloquial yo le entendí, su diosura. Se despojó de sus riquezas, se despojó de sí mismo y se hizo pobre para habitar en medio de nosotros. Dios dijo, ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? Padre, envíame a mí, yo iré, dijo él. Y ese fue tan grande el amor de Dios que envió a su Hijo unigénito, y el Hijo aceptó voluntariamente venir. Porque tenía que haber un sacrificio perfecto. Porque los cabritos y las ovejitas y las vacas y los becerros que se sacrificaban eran pues animalitos terrenales. Pero tenía que haber un perfecto sacrificio. Ese sacrificio tenía que ser un hombre, así como el pecado entró a la humanidad por medio de un hombre, la salvación tenía que entrar por medio de un hombre también. Porque por medio de Adán, todos nosotros tenemos la semilla del mal, la semilla del pecado. Pero por medio de Cristo, cuando somos engendrados en Cristo, tenemos la semilla de la vida eterna. Entonces, por eso es, porque así como entró la maldad, el pecado por un hombre, por medio de Cristo todos somos salvos. ¿Por qué? Porque fue el sacrificio perfecto. Él no pecó.
Él no cometió ni un pecado en su vida. Y sin embargo, cuando lo acusaron, él tampoco se defendió. Y qué bueno que no se defendió. Porque él tenía derecho de defenderse. Hermano Esvin, ¿usted aceptaría que lo acusaran de robarse $1 millón siendo mentira? ¿Aceptaría que lo acusaran? No, ¿verdad que no? ¿Por qué? Pues porque no, porque él no se robó $1 millón. Pero ¿aceptaría la culpa si se robó $1 millón? Que ya con toda la evidencia, ni modo, tendría que aceptar, ¿verdad? Fíjese que Jesús se le acusó de todos los pecados y él no dijo nada. ¿Y cuál es nuestra filosofía humana? El que calla, otorga. Ah, entonces quiere decir que sí, ¿verdad que no dices nada? Aparentemente no dice nada y sin embargo Pilato no era tonto. Pilato sabía que lo acusaban por pura envidia. Él sabía y él tenía el poder y la autoridad de liberar a Jesús, pero no lo hizo para complacer a la multitud ahí que estaba acusando al creador del universo. Dios mío. Y quien asimismo hizo el universo. Qué bueno, la verdad, ese sí es amor. Que no se defendió. Porque al decirle, tú dijiste eso, él no decía nada. Aceptó que lo llamaran mentiroso. Aceptó que lo llamaran ladrón. Él no dijo nada. Aceptó todos los pecados. Todos mis pecados, mis acusaciones, él las aceptó, él las cargó. Y al no decir nada, pues le fue imputado todo, la maldad de todas las edades, se lo fue imputado en un solo hombrecito, Jesús. ¿Y qué? La paga del pecado, como él cargó el pecado, la paga del pecado, ¿cuál era? La muerte. ¿Y cuál era la muerte más vergonzosa de aquellos años? O una de las muertes más terribles, la crucifixión. Porque maldito, escúcheme muy bien, es aquel que es clavado en un madero, dice la Escritura. Es un maldito. Es lo peor. Es una basura, hablando así en términos prácticos, una persona. Y sin embargo, él no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero. Y delante de sus trasquiladores que le quitaban, no abrió su boca. Y lo clavaron. Y no se bajó de esa cruz. Por amor a ti, por amor a mí. El Rey del universo vino y habitó entre nosotros y nos habló su palabra. Y fíjese, ¿qué decía aquí este verso? Y por quien asimismo hizo el universo. Vamos a San Juan rápidamente. Capítulo 1, el Evangelio de Juan. Fíjese lo que dice Juan 1:1. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, Jesús. Todas las cosas que dice, por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, ¿en quién? En Jesús estaba ¿qué cosa? La vida. La vida. Piénsalo. La vida. ¿Y qué cosa? ¿Y la vida qué cosa era? La luz de los hombres. Porque qué feo es caminar en tinieblas. Qué feo es tratar de caminar con los ojos cerrados que no puedas ver. ¿Verdad? Aunque haya mucha luz, ciérrate los ojos que te pongan una venda. Oye, qué bonito se ven los que rompen la piñata con una venda, ¿verdad? Tan garrotazos que por aquí, arriba, abajo, y no le dan a nada. Pero cuando le quitan la venda, garrotazo seguro, ¿verdad? Pues Él era la vida. ¿Y la vida qué cosa era? La luz de los hombres. ¿Y qué más dice? La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hasta ahí nada más. Entonces aquí me dice el verso 3 que todas las cosas, fíjate, todas las cosas ¿por quién fueron hechas? ¿Por quién? Por Jesús, por el Hijo, ¿sí o no?
Entonces, es lo que me admira a mí, que el Hijo decidió venir a este mundo. La verdad es uno de los misterios más lindos y hermosos. Cómo Dios vino, ¿por qué Él es Dios? Cómo se comprimió su esencia de tal manera tan chiquitita que el Santo Espíritu de Dios vino y lo depositó esa semilla en un vientre de una mujer santa que era la Virgen María. Y por eso el ser que nació tenía los rasgos y las características judías, porque su mamá era María. Pero el fruto, la simiente, era del mismo Dios eterno. Y por eso no tenía pecado. Porque tú y yo, siendo hombre, siendo mujer, siendo lo que seamos, cuando viene el esperma y fecunda el óvulo, en el esperma del hombre viene ya la semilla del mal, ya sea hombre y sea mujer. La mujer, cuando produce su óvulo, su simiente es una simiente pura. En el hombre es que está la maldad. No sé si me entiende de eso. Por eso le dijo Dios, de tu simiente, le dijo Dios a la mujer, va a salir uno que te va a aplastar la cabeza. Y fue de la simiente de la mujer. Pero tuvo que ser la simiente de Dios, la semilla de Dios, incrustada por el Espíritu Santo en la mujer. Por eso Jesús, cuando vino, pues tenía calor, le daba, porque era un cuerpo. Pero Él no tenía los deseos que tú y yo tenemos, que tú y yo, pues esos deseos a veces malévolos y cochinos que a veces tenemos. Él no. Sus ojos eran ojos santos. Su mirada era tan limpia. Todo amor. Dios hecho carne, pero con la fragilidad de un cuerpo humano. Dios hecho carne, pero tan frágil que si le daba una cachetada, pues le dolía. Pero tan poderoso que veía al leproso, lo tocaba y le decía, sé limpio, y era limpio. Tan frágil que se cansaba, pero tan poderoso que al paralítico lo levantó, que al muerto resucitó, que al endemoniado lo liberó. Bueno, es algo tan asombroso, la verdad, que la verdad me sorprende cómo es este Dios. Pero me dice en los postreros días, verso 2 de Hebreos nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó, y este Hijo Jesús lo hizo heredero, ¿verdad? Heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Jesús, el cual, dice el verso 3, siendo el resplandor de su gloria. La gloria de Dios, el resplandor de su gloria. Fíjese una cosa, ¿verdad que tú y yo no podemos ver de vista al sol así con los ojos normales y corrientes? Tenemos que usar unas gafas especiales para poderlo ver, ¿verdad? Porque con estos ojos no los podemos ver. Pero sin embargo en la noche sí podemos ver la luna, ¿verdad? Pues la luna, la luna no tiene luz. La luna simplemente está reflejando la luz del sol. Y podemos ver la luna y no nos lastima, ¿verdad? Pues así Jesús, vemos la gloria del Dios viviente en Jesús. Pero no quiere decir que sea menos, sino que como fue un hombre, ahí podemos ver esa gloria de Dios viviente. ¿Por qué? Porque aún siendo un hombrecito, Él era todo amor. Así como Dios es amor. Porque Jesús, siendo un hombrecito, en Él veíamos el poder creativo de Dios el Padre. En Jesús. ¿Por qué? Porque no había nada, no había que comer. Las tiendas estaban lejos, no había tiendas. Y quizás sí había, pero estaban lejos. Y de 5 panes y 2 pececillos alimentó 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y siempre nos ganan las mujeres y los niños. O sea que eran como unos 15,000 cuando menos. Y los alimentó de la nada. Ahí estaba su poder de Dios creativo. ¿Me entiende? Ahí estaba su poder creativo. O sea, era un hombre, pero ahí estaba Dios mismo actuando. Le digo,
con esa de que cuando vio a la viuda de Naín que iba llorando, la pobre mujer desconsolada, él, mujer, no te preocupes, muchacho, levántate. Y le dio una oportunidad más. A Lázaro que estaba ya muerto de 4 días, que ya su cuerpo ya hería, ya apestaba por la descomposición propia, Jesús le dice: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro se levantó. Ahí vemos la gloria del Dios eterno, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es la imagen misma de la sustancia. Por eso cuando tú te acercas a Jesús, te estás acercando al Padre eterno. ¿Te das cuenta? ¿Quién es Jesús? Un besito para mi Jesús. Porque por medio de Él tengo reconciliación con el Padre Celestial. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino. No hay otro camino. No son los ángeles, no son los santos, no son los profetas, no es Moisés, no, es Jesús, es el camino al Padre. El cual dice: quien sustenta todas las cosas que vemos aquí, son sustentadas por la palabra de su poder. Mire el universo, cómo gira, cómo giran los planetas. ¿Por qué creen que gira así? Porque Dios, Jesús, lo dijo: quiero que gires así, punto. ¿Cómo es posible que la savia de los árboles vaya para arriba? Si se supone que todo lo que sube tiene que bajar, ¿verdad? O sea, tú tiras agua y el agua se cae. Las cascadas, el agua cae, ¿verdad? Cae el agua. Pero ¿cómo es posible que el agua de la savia de los minerales, cuando cae la lluvia, cae y sube hacia arriba y produce los frutos? ¿Sabes por qué? Porque Dios por eso puso a la luna. Por eso no cree que la luna le hizo de... Bueno, claro que está muy bonita, qué bueno que puso a la luna, ¿no? Pero Dios sabe por qué la puso. Porque la luna ejerce atracción sobre el agua. Por eso cuando hay marea alta es porque está la luna, y cuando no hay marea baja es porque no hay luna. En otra parte hay marea alta. Entonces la luna atrae, por eso atrae la savia hacia los árboles. ¿Por qué? Porque Él sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Así lo dijo Él y así se tiene que hacer. Y también, aparte de eso, dice, este Jesús, habiendo efectuado, ¿qué cosa? La purificación de nuestros pecados, ¿por medio de quién? De sí mismo. Por medio de Él, Él nos purificó. Dice, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. O sea que Él es el que nos salva y el que nos purifica. Él es el que nos limpia de todos nuestros pecados. Él es el que nos sana todas nuestras enfermedades. Él es el que podemos tener acceso al Padre. Si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en pedir algo a mi Padre, pídanlo, que yo lo voy a hacer, dijo el Señor Jesucristo. Dijo Él. Pedid y se os dará, tocad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que toca se le abrirá. Pero pidan. Hasta ahora ustedes no han pedido nada, dijo el Señor Jesucristo. Pidan, pero pidan de su Espíritu, porque si piden de su Espíritu Santo, piden: Señor, dame tu Espíritu, lléname con tu Espíritu, por favor. Entonces vamos a pedir las cosas que le agradan a Dios, porque también el apóstol Santiago dice: pedís y no recibís. Pues claro, porque piden mal, dijo. ¿Piden en qué? Piden su carne, piden en su razonamiento, piden en su temperamento. Y uno en su temperamento, ¿qué es lo que uno está pidiendo? Señor, dame la lotería, ¿no? Señor, dame la residencia. Señor, dame aquí que allá. Pero si uno pide de acuerdo a la voluntad de Dios, esas cosas no vienen al caso. Que si Dios te va a bendecir, mi hombre. Pero primero busca el reino de Dios y su justicia, y todas estas otras cosas serán añadidas. Por eso os digo, dijo el Señor Jesucristo, no os preocupéis por el día de mañana,
Cada día trae su propio afán. Miren, el mismo Rey del universo, el creador del universo, Jesús, caminando con sus discípulos. Hey, miren los lirios del campo. Wow, estaban los lirios floreciendo ahí a la orilla del río. Sí, maestros tan hermosos. Ellos no trabajan y no hilan. Y miren cómo Dios los viste, ¿verdad? Ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy crece y mañana es cortada y se seca, ¿cuánto no más a ustedes, hombres de poca fe? Mirad los pajarillos. ¿Sí? Qué bonito canta, Señor. ¿Y cómo se llama ese? Ese es un cardenal. Y ese es un censontle. ¿Y qué es? Ese es un águila. Oye, Señor, ¿acaso trabajan? No. ¿Tienen graneros? No. Vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿Y acaso ustedes no valen más que todos ellos? Por tanto os digo, dijo el Señor, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Pídele su Santo Espíritu. Señor, dame tu Espíritu. Porque si tú le pides su Santo Espíritu, Señor, dame tu Espíritu, el Santo Espíritu va a empezar a hacer una transformación en tu mente, en tu corazón, y va a empezar a quitar esas peticiones egoístas que a veces tú y yo tenemos. Unas peticiones mafufas que a veces nos así en la carne, no hombre, bien mafufas que se nos ocurren, envidiosas, todas egoístas. No, entonces vas a tener el amor de Dios y vas a aprender a ver como Dios, y entonces Dios te va a conceder todas las peticiones de tu corazón, porque lo dice también en la Escritura. Deleítate, dice, deleítate, ¿verdad? Deleítate así mismo en el Señor. ¿Y qué va a pasar cuando tú te deleitas en el Señor? Él te va a conceder las peticiones de tu corazón. Pero deleítate en Él. ¿Y qué significa deleitarse en Él? Que vengo a su casa con una buena disposición, que el hermano me dijo que ponga atención y yo pongo atención, que el hermano me dijo, Dios me dijo por medio del hermano que yo acepte que es su palabra la que me está hablando, yo la acepto. Entonces tú ya tienes esa disposición, te deleitas. Que si el Señor te dice por medio del predicador, arrepiéntete, es el primerito que se para, Señor, yo he pecado, vengo aquí, me arrepiento y perdóname, Señor, y ya no lo vuelvo a hacer, te empiezas a deleitar en Él. Que si aquí se te dice, hermano, lea su Biblia, usted ni tardo ni perezoso saliendo aquí del culto a leer la Biblia del Señor. ¿Y por qué? Porque es Dios hablándote, porque leímos en el verso 1, Dios hablando por medio de los profetas a nuestros padres. No es el hombre, es Dios que utiliza un burro para hablarte a ti. Amén. Ya me dijeron burro. Pues sí, mis amados, entonces fíjese cómo dice, el cual siendo la gloria, el resplandor de su gloria, ha efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Este Jesús, ¿a dónde se sentó? A la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Verso 4. Hecho por tanto, como se sentó, ¿a dónde se sentó? A la diestra de la majestad. ¿Quién es la majestad? Dios el Padre. En las alturas, Jesús, pero estamos hablando de Jesús, del Hijo, ¿me entiende? De Jesús que se hizo hombre, y Jesús resucitado, glorificado. Ya Jesús como Jesús, no como el Hijo, sino como Jesús el Hijo, está a la diestra de Dios, y por lo tanto fue hecho que un hombre, pero Jesús, fue hecho tanto superior a los ángeles. Y los hombres, los seres humanos, tú como yo, no somos superiores a los ángeles. Le hiciste, dice un salmo, le hiciste un poco menor que los ángeles. Así dice. Y sin embargo lo coronaste de gloria y de honra. Pero este Jesús, este hombre perfecto, es hecho superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Él heredó un nombre. Verso 5.
Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? ¿A cuál de los ángeles dice? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿A cuál de los ángeles? ¿A Miguel? El arcángel Miguel le dijo, Miguel, ¿tú eres mi hijo? No. ¿Al arcángel Gabriel le dijo, ¿tú eres mi hijo? ¿A quién le dijo? ¿A Rafael? No. Y creo que todos los ángeles terminan en él. ¿A Misael? Porque algo tiene significado, nada más que no me acuerdo. No, a ninguno de los ángeles le dijo eso. No. Sino solamente le dijo a Jesús, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él, ¿qué cosa seré? Padre, y él será mi hijo. Quiero que veamos qué nos dice Primera de Crónicas 17:13 para que usted lo vea. Primera de Crónicas 17:13, vamos a verlo. Dice, aquí hablando Dios al rey David, le dio una profecía de doble sentido. Dice, y cuando tus días, verso 11, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, dice, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré, ¿qué dice? Su reino. Él me edificará casa y yo lo confirmaré. Y yo confirmaré, ¿qué cosa? Su trono por 4 años, 8 años, 20 años, eternamente. Dice eternamente, ¿sí o no? ¿Y qué dice? Y yo le seré por padre y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Cabe aclarar que aquí Dios le estaba hablando de su hijo común y corriente, que era Salomón, que iba a heredar el trono. Pero también se está proyectando a una profecía mesiánica, porque Salomón, ¿cuánto fue lo que reinó? 40 años nada más, y primero empezó muy bien, pero luego, pues a quién le dan pan que llore, y el pobre hombre pues se metió en problemas, ¿no? Pero primero empezó a gobernar muy bien. Pero aquí está hablando de este descendiente del rey David, que dice, yo le seré a él por padre y me será por hijo, hablando de Jesús en carne. Y verso 14, sino que le confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente. Y su reino, ¿qué dice? Será firme para siempre. Entonces, como es su reino, es reino firme para siempre. Jesús dijo también en un evangelio, hey, he aquí, toda la autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Ya no nada más un hombrecito. No, ahora Jesús tiene la autoridad en los cielos y en la tierra. ¿Y qué le dijo? ¿A quiénes le estaba hablando Jesús en esos momentos? A sus discípulos. A ti y a mí nos habló. Miren, así como me ven, soy el jefe de los cielos y el jefe de la tierra. ¿Por qué? Porque mi papi me lo quiso dar. ¿Por qué? Porque yo le hice caso a mi padre. A mi papi me lo dio. Y por lo tanto, ¿saben qué? Hey, vayan pues y hagan discípulos. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque hay muchas moradas que yo tengo reservadas para ustedes. Y no solo para ustedes. Vayan y prediquen, porque hay mucha gente que necesita salvarse. ¿Entiendes? Ese es Jesús. Toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Id y haced discípulos enseñándole todas las cosas que os he mandado. Y por eso estamos aquí enseñándote estas cosas. Y por eso Jesús quiere que no nada más tú aprendas, sino que
que aprendas de un hombre, sino que también tú agarres al Espíritu Santo como tu maestro personal, y el Espíritu Santo te va a enseñar a ti muchísimas cosas. No esperes, qué bueno, qué bien que vienes aquí, pero te voy a decir una cosa: Dios va a obrar contigo a como tú lo dejes. Dios puede actuar contigo. Había un hombre que le creyó al Espíritu Santo. Este hombre no sabía leer. Este hombre se decía que él era el dundo del pueblo. Ya sabe que a veces, siempre hay en el pueblo, hay un dundo, en el pueblito. Pero este hombre una vez oyó el Evangelio del Señor Jesucristo y le creyó a Dios, le creyó a su Espíritu Santo. Y el hombre empezó a llegar fielmente y firmemente a escuchar, porque yo quiero aprender de Dios. Así entonces en su discapacidad, se le decía, su discapacidad mental, él ponía interés y escuchando la palabra del Señor. Y al ver Dios el interés, fue destapando su cerebrito, fue interconectando esas partes que quizás no, por lo que tú quieras, quizás nació fuera antes de tiempo o después de tiempo. Ya ve que los que nacen un poquito después de tiempo, como que no les llega mucho oxígeno y quedan así un poquito, no que estén, no quedan así. No sabemos, pero el caso es que Dios le empezó a reinterconectar eso. Y el hombrecito dijo: Señor Espíritu Santo, yo no sé leer, pero se compró una Biblia. Y ahí se ponía: Espíritu Santo, ¿qué dice aquí? ¿Qué dice? Y se pasaba horas viendo la Biblia. Horas viendo la Biblia. Y el Espíritu Santo le empezó a dar iluminación y empezó a leer la Biblia. No es un cuento, porque los milagros existen. Y luego este hombrecito dijo: yo quisiera predicar. Y como ya medio le treaba el hombre, reunía a su familia, porque le decían el dundo, pues no era tan dundo, tenía su esposa y tenía hijos también, no crea que no. Y les empezó a ver: chamacos, vénganse acá. Y les empezaba a leer las Escrituras. Empezó a leer las Escrituras. Entonces el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Y de primero pues deletreaba, pero ya después se fue siendo diestro, porque Dios veía el interés. Se fue siendo diestro. Y el reino de los cielos. Y primero no sabía, pero Señor, yo quiero entender tu palabra. Y Dios, al ver el interés, le fue dando. Su cerebrito se fue más interconectando. La guianza del Espíritu Santo a darle lucidez. De tal manera que la palabra se volvía vida. ¿Alguna vez la palabra se te ha vuelto vida? ¿Verdad, hermano? Es gloriosa, ¿verdad, hermano? Cuando ves así, pareciera que fuese la palabra en tercera dimensión, como que se sale de las Sagradas Escrituras, porque es vida. Pues Dios quiere hacer vida su palabra a tu propia persona. Y este hombre empezó: ¡wow! Bueno, les leía: pues yo creo que dice esto, Dios me da a entender esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y aquel que era el tonto, aquel que era el dundo, terminó siendo un predicador fervoroso. Porque de lo vil, de lo menospreciado, escoge Dios para avergonzar a los sabios. Este es el consejo de hoy de Dios para tu vida. Créele a Dios. No dejes en saco roto las palabras que se te fueron dichas. Dios quiere verte feliz. Dios quiere darte vida. Dios quiere que tú te superes, que no te quedes en ese nivel. No, tienes una capacidad enorme que Dios ha depositado en tu vida. A ver, ¿quiénes le creen a Dios? Levanten su mano los que le creen a Dios. Levanta tu mano. Quiero que todos levanten su mano. Levanten todas sus manos, sin excepción de persona. Y dile: Señor, aquí estoy. Acéptame como una ofrenda de amor. Úsame como tú quieras, pero úsame. Amén. Bueno, ahora sí vamos a predicar. Bueno, y verso 6, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice:
Adórenle todos los ángeles de Dios. Ya voy a terminar, no voy a terminar de leer el capítulo, hermanos, y ya vamos a concluir. Verso 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice, o sea, Dios, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Dice aquí, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Le pido disculpas, pero no puedo seguir adelante. Esto me fascina. Dice el verso 9, hablando de Jesús. Jesús, ¿qué dijo? Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Jesús fue así. Él escogió amar lo justo y aborrecer la maldad. ¿Y qué pasó por ese acto de amar la justicia y aborrecer la maldad? Dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, te ungió con aceite, le derramó un aceite especial. ¿Lo ungió con qué? Con óleo de alegría. Es por eso que tú y yo no somos alegres, porque no amamos lo justo y de vez en cuando ahí nos echamos una revolcadita en la maldad. Y por eso con la carotota esa de amargada a veces que nos aventamos, que te ves en el espejo y te enojas con el espejo. ¿Quieres ser feliz? ¿Quiénes quieren andar siempre con una buena, hermosa sonrisa en su rostro? ¿Quiénes? Levante su mano. Entonces, ame la justicia. ¿Y qué es lo justo? Esto es justo. Estás amando la justicia, estás escuchando. ¿Qué es justo? Que leas la Biblia. ¿Qué es justo? Que ames a tu prójimo. ¿Qué es justo, hijo? Que ames a tu padre. Que respetes a tus padres. ¿Qué es justo, padre? Que cuides a tus hijos. Que respetes a tu esposa. Porque dígame, fíjese que ya muchas veces los hombres se vuelven abusivos. Ay, ya le empiezan a ver. ¡Ya cállate! Que cállate. Deja que desahogue la pobre. Si no se desahoga contigo, se va a desahogar con el vecino. No, mejor que se desahogue contigo. Tenle paciencia. Eso es lo justo. ¿Me entiende? Ama lo justo. Mira, si empezamos a amar lo justo y a desechar la maldad. ¿Qué es la maldad? Aquello que es no bueno, aquello que es perjudicial. ¿Qué es la maldad? La maldad te voy a decir que es teniendo la oportunidad de venir a la casa de Dios, no venir. Eso es, sí es maldad. Eso sí es una gran maldad. Ay, que te des una excusota de esas que ni tú te la crees. Porque para excusas somos buenísimos. No, hombre. Que si fuéramos Pinocho, una narizota anduviera aquí. No, unas excusotas que, buenos ingeniosos, no. Que ames estar aquí en la casa del Señor. Que no escojas la maldad. Maldad hay tantas cosas. Y tú sabes lo que es la maldad. Tú sabes lo que para ti es maldad. Aborrece la maldad. Ama la justicia. ¿Y qué va a hacer Dios contigo? Te va a ungir con un aceite especial, con óleo de alegría, más que tu compañero, de tal manera que va a decir, pero bueno, ¿tú por qué andas sonriendo todo el tiempo? Pues ¿cómo no? Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Te corrieron del trabajo y sí, sales con una sonrisota. ¿Y por qué estás ahí en lugares que estés triste? Me corrieron porque ahora sí no tengo excusa ni pretexto. Ahora sí voy a la casa de mi padre todos los días sin nada. Ahí voy. Es más, mi padre es el que está en los cielos. Y si él no quiere que yo trabaje, pues voy a ayunar. Y si él no me da trabajo, pues yo voy a ayunar. Y si me corrieron, él lo sabe, porque él tiene un trabajo mejor. Pero el que no, híjole, ya me corrieron, ¿cómo le voy a hacer? Porque está huérfano. Pero tú y yo no estamos huérfanos. Tú y yo tenemos un Padre que nos ama, que nos cuida. Por lo tanto, mire, qué bonito se ven sus rostros sonriendo alegre ahorita. Pues así yo quiero, dice el Señor,
que ames la justicia y vas a andar con una sonrisota que ni tú te la vas a creer. Y cuando te mires, no, pues sí, yo pensaba que era feo, pero ya veo que no, cuando te vas en el espejo. Si tengo mi pegue, va a decir, ¿no? Mis amados hermanos, gracias por esa sonrisa, dice el Señor, Dios me los bendiga. Puestos de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu amor. Señor, te bendigo y te amo. Tú eres Dios grande, la verdad, me sorprendes tu buena voluntad, me sorprende tu benevolencia y tu bendición. Gracias por tu palabra, la entendí y la quiero vivir de la misma manera. Que tu pueblo reciba tu palabra, se implemente tu palabra, se incruste tu palabra, se imprima tu palabra, se selle tu palabra en nuestros corazones para hacer la carne y para poderla vivir. Gracias, Jesús. Gracias, la verdad, por ser tan bueno. Tú, la verdad, te mereces un 10, Señor. Te mereces un aplauso, Jesús. Tú eres nuestro conecte con nuestro eterno Dios. Gracias por ser misericordioso. Gracias por ser bondadoso. Gracias, Jesús. Te alabamos. Gracias, Jesús. Te glorificamos, te damos la honra y la gloria. Tú eres un Dios digno de alabanza. Ahora te invito a que tú la alabes. Empieza a alabar tu voz, empieza a elevar tu voz ahí en tu lugar. Dile, gracias, Señor, por tu palabra. Levanta tus manos, dile, gracias, Señor, porque tú eres bueno. Alábalo, alábale. Alaba a ese Dios con tu voz. Empieza a alabarle, empieza a glorificarle. No es a mí. Dios está viéndote. Yo aquí te estoy dirigiendo, pero tú tienes que dirigir tu corazón al Señor. Levanta tus manos y dile, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. Vísteme, Señor. Dame ese óleo de alegría. Yo quiero amar la justicia. Quiero aborrecer la maldad. Quiero amarte a ti con todo mi corazón, porque tú eres el Dios de mi salvación. Señor, tus hijos que tienen la mano levantada, Señor, derrama bendiciones hasta que sobren abunde. Por lo tanto, pueblo, levanta tus manos, porque ahorita el Señor va a empezar a derramar su gracia en tu vida y en tu corazón. Te lo digo, es por fe muchas cosas que se realizan. Por lo tanto, Señor, ministra de acuerdo a lo que tú quieras. Dale manto de alegría, dale manto de felicidad, Señor. Y si hay alguna necesidad que exista en sus vidas, en sus corazones, alguna enfermedad, si hay alguna preocupación, tú tenemos un Padre eterno, tenemos un Dios grande y poderoso que todo lo puede. Por lo tanto, Señor, mira, tú levanta tus manos y dale gracias. Y al darle tú gracias a ese Dios, al levantar tus manos al cielo, Dios va a depositar en tus manos lo que tú necesites, porque Él es el Dios, pero que se goce en las misericordias de su pueblo. Vamos a cantar ese coro que dice, el que cantamos en la última de la alabanza, más el Dios de toda gracia, porque Él es el Dios de toda gracia. Sí, Señor. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Levanta tus manos. Os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Ahora voz en cuello, dile, a Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él, a ti, Señor, sea el imperio
por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Sí, amén.